Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos a ustedes en nuestra audiencia. Estamos hoy en el seminario permanente de la Maestría en Paisajes Artificiales y el Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. En el día de hoy tenemos como invitado, como conferencista, al profesor Juan Camilo Giraldo. También nos acompaña el profesor Raúl Niño Bernal, director del Departamento de Estética, el profesor Jaime Hernández García, igualmente profesor del Departamento de Estética, Natalie Doncel, asistente del departamento, y quien les habla, Iliana Hernández, profesora del Departamento de Estética. Bien, la maestría en paisajes artificiales es un nuevo programa de la facultad liderado por el Departamento de Estética, en el cual estaremos trabajando acerca de los paisajes producidos en entornos digitales, en entornos sociales, en dinámicas abiertas y evolutivas que se preguntan por las dimensiones, por ejemplo, con las otras especies, con los virus, con las bacterias, con todo el microbioma natural y artificial, también con las relaciones en los espacios del universo, en dimensiones de la física cuántica, de la biología sintética, de los procesos de la biología evolutiva, y también en las relaciones que tienen que ver con lo edificado, lo edificable, los distintos materiales con los cuales hoy día se están transformando, las distintas formas de concebir y plantearnos la vida, plantearnos la habitabilidad y plantearnos las maneras de cómo nos relacionamos con los demás entornos y los demás ecosistemas. Esta maestría tiene una modalidad concentrada y se dictará de forma remota durante el tiempo de la pandemia, por lo pronto para el próximo semestre. Modalidad concentrada significa que será dictada una semana cada mes. Serán 4 semanas intensivas durante el siguiente semestre, en la cual distintos profesores, en total tenemos 24 profesores, que estarán dictando todos estos elementos o trabajando con ustedes en torno a cómo poder pensar, entre otras cosas, la situación de la pandemia actual, del virus, de la relación con los no humanos, de estos paisajes sociales autoorganizados y estas dimensiones de los paisajes digitales y de los paisajes materializables con nuevos materiales artificiales. Y será remota de lunes a viernes. Los viernes eventualmente, cuando sea posible, haremos algunas sesiones presenciales cuando lo permita la pandemia, sino directamente todo el tiempo virtual, facilitando que interesados y personas de distintos países puedan también acompañarnos, los estudiantes puedan estar en sus regiones y puedan estar en sus casas. Los invitamos entonces a inscribirse. Estas están abiertas hasta el 30 de julio, las inscripciones, y estaríamos comenzando, las clases empiezan el 3 de agosto y la primera semana de clases propiamente de la maestría empezará el 10 de agosto en la modalidad concentrada. Bien, pasamos entonces a presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Como les decía, es el profesor Juan Camilo Giraldo. Juan Camilo es estudiante en el doctorado de Ciencias Sociales Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente realiza su estancia doctoral en el Departamento de Estética. Su tesis tiene que ver con la construcción del conocimiento social a través de los videojuegos. Es publicista y diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde también realizó la maestría en Estética e Historia del Arte. Sus campos de investigación son la comunicación, la gamificación, la sociedad digital y la investigación aplicada a la publicidad. La conferencia del día de hoy se titula Paisajes artificiales y sinestesia biotecnológica, que tiene que ver con cuáles son las implicaciones estéticas, sociales y epistemológicas de una era en la cual la división entre cerebro y máquina se ha borrado, donde cada vez hay una hiperrealidad expandida que conjunta realidad virtual, realidad aumentada, paisajes artificiales, conexiones a la nube y desarrollos biotecnológicos. Hay acá preguntas muy interesantes que tienen que ver
con los cambios que ha tenido la sinestesia en la actualidad y que tendrá en el futuro. También estaremos indagando qué pasaría si pasáramos a tener más de 5 sentidos a través de los avances en biotecnología, o qué posibilidades emergen de la percepción aumentada y entrecruzada que tendrá la humanidad. Muchas gracias, Juan Camilo. Le pido a todos los asistentes que por favor vayan consignando sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que se encuentra en su plataforma, y al final el profesor Raúl Niño hará las preguntas a nuestro conferencista. Muchas gracias a todos por su participación y adelante, Juan Camilo. Doctora Ileana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación, a todo el Departamento de Estética de la Universidad Javeriana, y muchas gracias al público que está presente, que nos acompaña esta tarde para oír esta charla. Tengo este tema para presentarles el día de hoy, producto del trabajo que tuve este semestre allí en el departamento, indagando con el doctor Raúl, venimos trabajando con la doctora Ileana, con el doctor Jaime, en diferentes escenarios del doctorado, donde pues ha nacido todo este nuevo lenguaje para mí. Tengo que presentar mi hoja profesional es basada en la comunicación, en la publicidad. Yo soy publicista y diseñador gráfico, entonces he entrado poco a poco a estos temas que bueno, alcanzan a tocar otras dimensiones que van más allá de eso que yo comencé por estudiar. Entonces, bueno, hoy estoy muy feliz de presentarles este tema que me ha llevado a ir más allá, a mirar, a hacer torsiones, a hacer hibridaciones, a buscar nuevos conceptos posibles, plausibles, emergencias diferentes que lo lleven a uno a pensar y a entender el mundo de manera diferente. Bueno, entonces voy a arrancar con mi exposición. Se titula Paisajes artificiales y sinestesia biotecnológica aumentada. El tema de los paisajes artificiales entiendo que vienen hablándolo en el marco pues, de estos seminarios, como todos esos nuevos entornos, pues que en su momento si el ser humano podía controlar la natura y lograr sus paisajes, pues hoy en día, con la incidencia de lo digital y con muchas cosas que voy a mostrar en esta exposición, vamos a ver cómo eso de los paisajes entra a un escenario inédito de incertidumbre con muchas preguntas por emprender. Bueno, lo otro es explicar qué es la sinestesia biotecnológica aumentada. Voy a empezar por cada uno de los elementos. ¿Qué es sinestesia? Bueno, esa es una palabrita que uno oye por ahí, suena rara, suena chévere, en publicidad se usa muchísimo, en los temas de estética y de percepción suele aparecer por ahí, pero uno no se sienta a ver qué es eso, ¿sí? Y cuando va a indagar uno en los autores y esto, encuentra que el origen de esa palabra, al igual que de estética, viene de aiestesis, de sensación. Así que Van Gaurten en cierto momento nos decía que esa era la pregunta filosófica de la estética. Entonces, aiestesis unido al prefijo sin, que significa conjunción, unión, entonces significa, literalmente, sinestesia sería percepción unida. Una percepción unida, una percepción integral que puede llegar a ser nuestro aparato sensorial, o como lo vamos a ver aquí, que va a ir más allá de eso. Entonces, pero hay varias definiciones y formas de entender qué es la sinestesia. La primera es la condición médica, ¿sí? Muchos lo llaman una enfermedad, que alguien cuando nace no puede identificar un color como es, o no pueda escuchar unos sonidos como deben ser, y tenga otros estímulos y otras sensaciones en su cuerpo que lo desorienten, que lo pongan mal. Entonces, esto ha sido conocido como una condición médica y una enfermedad, la sinestesia, pero creo que yo en esta exposición en especial me voy a distanciar de esa concepción que tiene el término. Bueno, la segunda es la sinestesia lingüística, y la sinestesia
literaria, tienen algo de parecido porque son temas del lenguaje. Voy a dar un ejemplo rápido de lo que es la sinestesia lingüística, y es todo este estudio que hay en la relación entre los fonemas, los sonidos de las palabras, y morfológicamente los signos o los símbolos que ellas representan. Entonces hay todo un estudio de personas que se sientan a indagar sobre qué relación hay entre un personaje circular y que este se llame Buba, ¿sí? Que las palabras redondas, digamos, ya empezamos en esos términos sinestésicos, palabras redondas como con la letra B, con la letra P, con la letra O, tienen una relación morfológica con las formas y con los fonemas. Entonces, o por ejemplo decir que un personaje que es puntiagudo se llama Kiki, ¿sí? Entonces, eso es un proceso sinestésico de relacionar un sonido con una forma, ¿sí? Sabiendo que una cosa, el sonido lo recibe normalmente el oído y las formas, los ojos, la visión, pero acá se está haciendo ese trueque. Por acá va un poco la sinestesia que nos interesa en el artículo. La otra que sigue es la sinestesia literaria, todos estos temas de las onomatopeyas o también las figuras retóricas. Por ejemplo, al uno decir, ten dulces sueños. Los sueños pues no pueden ser dulces, pero se usa esa figura retórica como un ejemplo de sinestesia. Ahora, ¿cómo yo voy a tomar la sinestesia en esta exposición? Como un ejercicio perceptual, ¿sí? Como la posibilidad de imaginar cómo sería recibir la sensación de un estímulo a partir de otro sentido que no es el que le corresponde. Entonces sigo. Para poder hablar de los sentidos tengo que explicar en qué categorías me estoy moviendo o tenemos para hablar del tema. Entonces lo primero son los tradicionales, los 5 sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, que tantos conocemos desde kinder, ¿cierto? Luego con el avance de la teoría psicológica, esto lo saco de un autor, Merel, habla de cómo se le empieza a dar fuerza a la teoría de la propiocepción o el sentido de que uno mismo se puede sentir su cuerpo, lo que está sintiendo, la presión, bueno, todo el sistema nervioso, lo que nos apoya con este cuidado del cuerpo, la nocicepción que va ligado por el tema del dolor, es el aparato para sentir el dolor, la termorrecepción, sentir cambios de temperatura, y la equilibriocepción o sentido laberíntico para mantenernos a partir de la línea del horizonte con el oído. Bueno, encontramos también en el reino animal otros 3 sentidos, que es la electrorecepción, que tienen algunos peces, por ejemplo, en sus bigotes para entender los campos magnéticos que hay debajo del agua, la magnetorrecepción, que tienen algunos cetáceos también, y la ecolocalización que tienen los murciélagos. Entonces miren que ahí tenemos los sentidos propios, digamos, de toda la vida, más los que se le añaden después, por acá estos siglos recientes, más los que tienen los animales. Eso es como lo que se conoce de base. Ahora, ya definimos qué era la sinestesia, la percepción unida o alterada también. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología, para mí la biotecnología existe, no sé, desde siempre, desde que el ser humano pudo hacer un esqueje de una mata y injertárselo a otro, y eso que ya es muy avanzado. O sea, el solo hecho de utilizar una técnica para usted sembrar algo, me parece que ya tiene unos indicios de biotecnología. Pero es un término acuñado a principios del siglo XX por un ingeniero agroindustrial húngaro, que él dice como, mire, es que es todos los cambios y todos los usos que se le pueda dar a lo biológico, a las cadenas de carbono y todo eso con un proceso definido, con una funcionalidad, ¿sí? Entonces, yo traje este término acá, sobre todo para referirme en uno de los avances más de frontera, más de punta que tiene la biotecnología, que son las interfaces neuronales, que ya más adelante, con unos ejemplos, veremos a qué viene eso acá en este discurso. Lo otro, entonces, tenemos sinestesia biotecnológica, o sea, que su tecnología está relacionada con
con los procesos vitales de quien la usa sobre lo que se usa, y la realidad aumentada, que es la posibilidad que tenemos de superponer eventos y elementos virtuales sobre la realidad, llamémosla física, para no entrar con un debate más hondo sobre eso. Entonces, cuando yo empecé a pensar sobre este artículo o sobre este trabajo, uno como publicista entonces ya ha usado la sinestesia, ¿sí? Uno sabe que para hacer un comercial de televisión, con el solo hecho de poner el sonido de destapar una gaseosa, el sonido del pst, ya genera dispara en nuestro cerebro un poco de conexiones que nos recuerdan, por ejemplo, el sabor de la gaseosa, el frío, cómo nos quita la sed. O sea, un estímulo que es sonoro se traduce en un poco de estímulos mentales, del gusto, que me van a llevar a hacer otras cosas. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué va a pasar con esto, con todos los cambios y las ciencias exponenciales que se vienen? Que son todo lo que hemos leído y hemos discutido con los profesores del departamento de estética, que ellos siempre quieren estar un paso adelante, entonces uno indaga sobre ciencias exponenciales, genómicas, impresión 3D, industrias 4.0. Entonces, ¿cómo se va a juntar todo esto de la percepción unida y la percepción alterada en un futuro? Entonces, ¿yo qué propongo? Propongo un ejercicio mental. Esto no es una presentación donde yo tenga la verdad absoluta o algo así, sino que es una presentación, más bien una invitación para que hagamos esos binomios, esos cruces forzados de cosas que pueden pasar, ¿sí? Entonces es invitarlos a pensar con las preguntas que yo tengo, inclusive para que ustedes saquen más preguntas, siguiendo eso de que el buen filósofo no es quien sabe la respuesta, sino la pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué posibilidades emergen de la unión de la biotecnología con la realidad aumentada? ¿Eso en qué repercute en la forma de percibir de los humanos e inclusive de los no humanos? ¿Y cómo se va a juntar eso? Bueno, vamos a ver. Voy a poner este primer video muy corto para explicar rápidamente qué es una interfaz neuronal y en lo que vamos actualmente tecnológicamente en el desarrollo de wetware o software líquido, que ya también veremos. Total $10.07. Bueno, entonces, como vimos en ese ejemplo, a mí me parece todavía increíble cada vez que pongo el video, y muchas personas, bueno, ya lo conocen o conocen algo más avanzado, pero para mí esto era romper con las barreras de lo imposible, era confrontar algo que cuando yo era niño yo creía como, o sea, inventarse la telepatía, poderle leer los pensamientos a las demás personas. Eso me parecía a mí increíble, y eso pues está muy magistralmente contado por Asimov, en ficciones como Matrix. Bueno, la cultura popular se ha encargado muy bien de llevar esto
de ponerlo como ciencia ficción, pero que hoy en día deja de ser ficción para ser ciencia de verdad, ¿cierto? Entonces, esa conexión cerebro-máquina se está dando con estos dispositivos, cuentan con electrodos capaces de entender las señales electroquímicas que produce, emana nuestro cerebro todo el tiempo, que son señales que enérgicamente se pueden leer, que se pueden condensar en inteligencias artificiales, en dispositivos que los traduzcan a software, a nuevos códigos digitales, por ejemplo, como mover una silla, o como vemos en el video, que es la sumatoria de unos números, o conectarlo con el televisor y simplemente cambiar el canal. O sea, es la manera de digitalizar nuestros pensamientos. Y eso cuando yo empecé a preguntarme por esto, no se sabía nada de esto. Este mes ha sido una noticia muy escuchada por el tema de Elon Musk y su empresa Neuralink, porque en últimas eso es lo que él quiere, es democratizar este tipo de tecnología y conectar nuestros cerebros a todos los sistemas que hay disponibles en el momento. Otra empresa que pueden revisar ustedes si les interesa el tema es la empresa Emotiv, creada por Tan Lee, también sistemas de interfaces neurales capaces de entender pensamientos sencillos como agrandar, ocultar, volver pequeño algo, y luego de que ese casco entiende esas señales, las empieza a replicar, no sé, en un videojuego, en un programa de diseño, en cosas que están dentro de la pantalla. Entonces, ese es un ejemplo que lo pueden buscar. Neuroski también es una empresa que se dedica a hacer este tipo de dispositivos a bajo costo. Venden una especie de dron, de helicóptero, como el que uno ve, pues que ya se ve tan común en un parque o algo así, pero este se controla con la mente, no con un control. Entonces se pone uno su casco, obviamente el dron tiene un sistema de protección porque va a empezar a volar de manera muy aleatoria mientras el deep learning entiende la manera de su cerebro de codificar eso. Entonces va a salir a volar para todos lados, pero es un juguete de $100. O sea, estamos hablando de una tecnología de película al alcance de los niños. Y esto lo ha alcanzado también José Miguel Nicolelis, un científico brasilero. En este experimento, que me parece genial, lo pueden buscar también en charlas TED, o están los papers donde se muestra el paso a paso de cómo llegan ellos para mí es inventar la telepatía, el trabajo conjunto y la percepción unida sobre todo. ¿Qué pasa en este experimento? Aquí está un pantallazo, solo cuando hay dos, pero él después pone tres simios, están conectados con interfaces neurales. A cada uno se le va a dar un estímulo cada vez que piense, literalmente que piense en agarrar esta esfera que tiene al frente. Entonces el estímulo va a ser una gota de jugo de naranja, que lo pone pues más feliz y lo va a poner a, bueno, conductismo puro. Entonces se ponen tres monos, cada uno a comandar un eje diferente de la mano, el eje X, el Y y el Z, y una vez los tres logren sincronizar su pensamiento en el mismo punto del eje cartesiano, la mano va a tomar la esfera. O sea, lo que el tipo hizo es inventarse, ese sí es el trabajo colaborativo en red, pero además telepático. O sea, es una sincronización virtual en tiempo real. Entonces, me parece a mí que eso augura una nueva realidad, no solo para percibir, sino para entender, para educar, para crear, para habitar, que sin duda esto va a cambiar los paisajes en los que vamos a habitar, y más con las situaciones que tenemos actualmente, donde todos pasamos horas y horas encerrados en nuestras casas, conectados a esa gran red, a esa cibercultura. Bueno, entonces, ¿esto qué me abre a mí? Me abre a mí el dilema de los estímulos, de lo que viene hacia adentro del, no sé cómo lo quieran llamar, del ser humano, del espectador, del
de la persona y lo que va hacia afuera, con lo que la tecnología le permite hacer a él hacia afuera. Entonces, esos avances son muy serios. Realmente a mí me sorprende, insisto, yo no soy médico ni nada por el estilo. Entonces, cuando me puse a revisar sobre las conexiones del cerebro y la máquina, pues sin duda de los que más avanzados están son las empresas que desarrollan las prótesis y las órtesis para, bueno, para todo tipo de personas, sobre todo atletas, pero ¿qué me parece a mí genial? O sea, en un principio, estas personas hacían, usted perdía su pierna, ¿cierto? Entonces le ponen una especie de artificio, o sea, un objeto muerto que reemplaza la pierna para que uno vea que esa persona, digamos, tiene completo su cuerpo, pero la pierna no hace nada, ni se mueve ni nada. Bueno, luego, en una segunda fase, esa pierna la logran conectar para que lo que piense el cerebro se mueva la pierna. O sea, hasta ahí es una locura. O sea, que yo piense, voy a subir mi pierna y la máquina suba la pierna. Entonces, eso para mí es una topología output. O sea, está saliendo, la información que mi cerebro emite está saliendo y se ve reflejada en el dispositivo tecnológico. Pero, ¿cuál es el gran avance que hay en este momento? Es el input que tienen estas prótesis capaces de sentir. Les pongo un ejemplo, un jugador de fútbol con las prótesis que hay ahora es capaz de sentir el balón, qué tan inflado está, y puede calcular a qué velocidad y a cuánta fuerza debe impregnar en su pierna para poderlo disparar. O sea, ese sensor de presión, de saber usted que el balón sí está inflado o no, implica que la máquina o que la prótesis ingerte, literalmente introduzca información en mi cerebro y que yo sienta por medio ya no de la piel, sino de la máquina. Entonces, para mí, cuando esa línea del input y el output se borre, o sea, cuando sea un continuo, lo que yo piense y lo que mis máquinas conectadas a mí sientan y me hagan sentir, en ese momento se abre una nueva era estética que podríamos relacionarla con lo que habla Paula Sigilia, con una era post-orgánica. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque no es solo la conexión mía con esa máquina, sino si esa máquina tiene una inteligencia artificial, como es el caso de Alter Ego, el primer video que vimos, que la persona habla con su alter ego, habla con la otra inteligencia y le pregunta cosas, qué horas son, mándele un mensaje. Pero más berraco es cuando esa conexión se puede dar con el mundo y con la red. Y con cosas más allá del mundo, que es el caso de Neil Harbisson, un cyborg irlandés. Me imagino que muchos lo conocen, es muy mediático en Nat Geo y estos canales. Pero bueno, él nació con acromatopsia, una enfermedad que no le permite ver los colores. Entonces, un amigo suyo que trabajaba con estos dispositivos biomédicos le injerta esta antena cuya visión artificial es capaz de entender los rangos dinámicos que tiene cualquier objeto en el color y empieza a sonar de cierta manera, a vibrar en su cráneo con cierta frecuencia, lo que diferencia los colores del espectro ocular, pues, que podemos percibir. Entonces, este personaje literalmente escucha el color. Él puede ponerse camisetas diferentes y todas las va a escuchar diferentes. Pero ¿dónde está el gran potencial de esto? Que no solo repara los sentidos perdidos o las habilidades perdidas, sino que las aumenta. Ese es el verdadero potencial. La tecnología ha aumentado las capacidades del ser humano desde siempre, un telescopio, por ejemplo. Pero es que aquí Neil Harbisson se puede conectar a la red y ya han logrado conectarlo a la Estación Internacional Espacial
para que él pueda escuchar los sonidos del universo, los sonidos por fuera de la Tierra. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con la era de la aumentación. Ya en un mañana no será ver lo que uno quiera ver o lo que le toque ver, sino a dónde se puede conectar. Esto de cyborguismo cada vez más toma auge, más si lo encontramos como modelo de consumo. Para nosotros los publicistas estamos en constante, somos cazadores de tendencias y miren ya la manera en que se muestra esta forma de vida del cyborg. Ya no es como antes, que era un problema o algo mal visto, sino que se le sube a un fashion, a una propuesta estética y de consumo muy elaborada, de altos estándares de consumo, de diseño, de moda, en fin, es toda una nueva narrativa para configurar los nuevos paisajes que se vienen y las nuevas formas de vida con las que vamos a tener que convivir. Eso ya es un hecho. Algo en lo que se refleja mucho es, por ejemplo, en el tema mío, de investigación mía, que es el tema de los videojuegos. Ahí sí que es muy obvio la preocupación actual que hay por resolver esas narrativas y esas estéticas en las que vamos a habitar, para no volver, para qué nos vamos a reinventar, qué pasa con el solar punk, qué pasa con el steampunk, porque va muy relacionado con este tipo de imágenes que estoy mostrando. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto la capacidad como de leer los pensamientos, la capacidad de la telepatía, de entender, de unir el cerebro y la máquina, que para mí me parece o sea, fascinante, abrumador, será peligroso, será lo que sea, pero es una nueva frontera a la que hemos llegado en este momento. Entonces ahora voy a pasar a la segunda parte de mi propuesta, llamémoslo así. Este es otro dispositivo. Put a little bit cut over there so that project actually fits nicely. So now what I can do, I can augment the world around me with this digital information. But later I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels also. So I put a small camera over there that acts as a digital eye. Later we moved to a much better or consumer-oriented pendant version of that many of you are now knowing as Sixth Sense device. But the most interesting thing about this particular technology is that you can carry your digital world with you wherever you go with you. You can start using any surface, any wall around you as an interface. The camera is actually tracking all your gestures. Whatever you are doing with your hands, it's understanding that gesture. And actually, if you see, there are some color markers that in the beginning version we were using over there. You can start painting on any wall, that you stop by a wall and start painting on that wall. But we are not only tracking here one finger. We are giving you the freedom of using all the both of hands. So you actually can use both of your hands to zoom into or zoom out a map just by pinching operation over here. The camera is actually doing just getting all the images, it's doing the age recognition and also the color recognition, and like so many small algorithms are going inside. So technically it's a little bit so complex, but it gives you an output which is more intuitive to use in some sense. But I'm more excited that you can actually take it outside. Rather than getting your camera out of your pocket, you can just do the gesture of taking a photo and it takes photo for you, right? Thank you. And later I can find a wall, anywhere a wall, and start browsing these photos. Or maybe, okay, I want to modify this photo a little bit and send it as an email to a friend. So we are looking for an era where computing will actually merge with the physical world. And of course, if you don't have any surface, you can start using your palm for simple operation. I'm here, I'm dialing a phone number just using my hand. Yep. The camera is actually not only understanding your hand movements, but interestingly, is also able to understand what objects you are holding in your hand. What we are doing here is actually, for example, in this case, the book cover is matched with so many thousands of or maybe millions of books online and checking out which book it is. Once it has that information, it finds out more reviews about that, or maybe
New York Times had a sound overview on that, so you can actually hear on a physical book as a review of a sound. Gave a famous talk at Harvard University. This was Obama's last visit last week. Thank you, MIT. And particularly, I want to thank two outstanding MIT. So I was seeing the live of his talk outside in just a newspaper. Your newspaper will show you live of your weather information rather than having updated like you have to check your computer in order to do that, right? When I'm going back, I can just use my boarding pass and to check, oh, my flight has been how much delayed. Because at that particular time, I'm not feeling of opening my iPhone and checking out a particular icon. And I think this technology will not only change the way, yes, it will change the way we interact with people also, not only the physical world. The fun part is like I'm going to Boston Metro and playing Pong game inside the train on the ground, right? And I think the imagination is the only limit of what you can think of when this kind of technology merging with the real life. But many of you argue actually that all of our work is not only about physical objects. We actually do lots of accounting and paper editing and all this kind of thing. What about that? And many of you are actually excited about the next generation tablet computers to come out in the market. So rather than waiting for that, I actually made my own and just using a piece of paper. So what here I did is remove the camera, all the cameras, webcam have a microphone inside that camera. I removed that microphone from that and then just pinch that, like just make a clip out of that microphone and clip that to a piece of paper, any paper that you found around. So now the sound of the touch is exactly getting me when exactly I'm touching the paper. But the camera is actually tracking where my fingers are moving. You can of course watch movies. Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54. And you can of course play games. Here the camera is actually understanding how you're holding the paper and playing the car racing game. Many of you already must have thought, okay, you can browse. Yeah, of course you can browse to any website. So you can do all sort of computing on a piece of paper wherever you need it. So, but more interestingly, I'm interested that how we can take that in a more dynamic way. When I come back to my desk, I can just pinch that information back to my desktop so that I can use my full-size computer. And why only computers? We can just play with papers. Like paper world is interesting to play with. So here I'm taking a part of a document and putting over here the second part of from second place, and I'm actually modifying the information that I have over there. Yeah, and then I'm saying, okay, this looks nice. Let me print it out that thing. So I have a now printout of that thing, and now so the workflow is more intuitive the way that we used to do before, maybe. Bueno, entonces como se ve ahí, en un principio el dispositivo era una cámara para entender la realidad y luego la preocupación de su inventor era cómo eso podía influir en el mundo real. Entonces se puso literalmente en la cabeza un proyector de estos con los que vemos cine o diapositivas para empezar a modificar los paisajes o los entornos con hologramas. Entonces a mí me parece esto genial porque es volver el mundo una interfaz. Ustedes vieron ahí cómo él puede tomar la información de un papel y digitalizarla o coger la parte digital y mandarla a imprimir. Es un continuo entre, por lo menos entre el dispositivo y el resto de interfaces. ¿A dónde está mi propuesta o lo que yo veo o el experimento mental que yo quiero hacer? ¿Qué pasa cuando se une este tipo de tecnología de realidad aumentada que acabamos de ver, que se llama Sixth Sense, el dispositivo llama así sexto sentido? ¿Qué pasa de unir este sexto sentido con las interfaces neuronales? ¿Sí? ¿Qué pasa si las interfaces pueden entender lo que yo quiero, lo que yo pienso, y un proyector que llevo en el cuello, como este caso del Sixth Sense, puede reflejar eso? O sea, ¿qué pasa si puedo volver mis sueños materia? Es como la piedra filosofal, la búsqueda de la esencia
que se buscaba en la tabla de Hermes Trismegisto. O sea, es volver materia a los pensamientos, porque usted los puede interpretar con el dispositivo y los puede proyectar en el mundo o los puede convertir en señales digitales para que otros dispositivos hagan algo. Un robot, una silla de ruedas, una cocina, el Internet de las cosas, una casa domótica. Literalmente estaría todo conectado con nuestro cerebro. Entonces yo a esto le llamo una hiperrealidad artificial alterada. Hiperrealidad no la dejo solo ahí, porque como la entiende Baudrillard, o como la entiende Henry Jenkins, cuando él habla del transmedia y cómo de los códigos y los discursos se solapan sobre la realidad formando una hiperrealidad. O sea, ya la realidad como tal no se puede concebir según estos autores, porque los discursos, por ejemplo, publicitarios, la distorsionan a un punto que ya es hiperreal. Pero bueno, para mí esa hiperrealidad, que es como llevar todo lo que ya tenemos alrededor, a sumarle lo que tenemos en nuestras cabezas, volverlo hologramas, materiales inteligentes, impresiones de lo que quieran, pero volver los pensamientos materia, para mí es una era de una hiperrealidad artificial alterada, donde se juntan la realidad aumentada, la virtual y la física. Entonces, para mostrarles esto, entonces si yo digamos, pienso con mi primer dispositivo, con el alter ego, pienso en un dragón, no sé, y tengo la suficiente tecnología como holográfica, como esta que voy a poner acá de un 7D, para que eso sea proyectado. Entonces, para mí, ahí es donde está la verdadera relación con los paisajes artificiales, que los paisajes van a ser constantemente intervenidos por nuestros dispositivos holográficos o los que sean, por ejemplo, estos de materiales inteligentes. Picture is intangible. You can't do anything with your body. Only you can do something. However, physical portion is really. Perdón. Que pasarían a ser materiales emotivos, ¿sí? En todo un área que hay ahora muy pegada, que es los responsive environments, ¿no? O sea, paisajes que responden a lo que uno siente y cómo la materia está alineada con lo que uno piensa. Eso también tiene sus posibilidades artísticas, no solo productivas como crear no sé, un espacio urbano, sino también educativas o del arte por el arte. Miren, hasta el momento hay dispositivos como este que lo introducen a uno en un mundo, en un metaverso virtual, en una cosa paralela donde yo ahí controlo mi espacio, controlo mis materiales. Es más, se los puedo enviar a alguien para que ese alguien se adentre en mi obra de arte. Pero para mí el futuro no es porque este todavía funciona con hardware. O sea, yo necesito las gafas
para poder estar dentro de ese mundo virtual y necesito el mando para poder aplicar o cambiar los pigmentos con los que estoy. Pero ¿cuál es el gran cambio? Que con las interfaces neuronales yo no tengo que, pues, por un lado, hacer acción mecánica alguna con los dedos para accionar esto, sino que es la mente la que piensa y crea. Y por el otro lado, si son mecanismos del tipo input, no solo output, entonces estoy ingresando esas imágenes a mi cerebro. Entonces, miren, por ejemplo, esta es una obra que se llama Evonia 2, hecha con una interfaz neuronal de la empresa que hablé al principio de Motif. ¿Y qué es lo que pasa? Estos son unos, son como conos de audio, baffles, que tienen agua encima. Entonces lo que hace es que el software y el dispositivo toman las emociones del artista y si ella está calmada, el sonido que se emite en estas piscinas de agua, en estos baffles con agua, son unas ondas calmadas. Pero si ella tiene ira o tiene otros sentimientos más arrebatados, pues entonces el agua va a empezar a moverse de manera más fuerte. Entonces es una obra de arte hecha no sé, con los sentimientos del artista, con sus ondas cerebrales, sin las manos, pero mediada por la biotecnología y la aumentación en este caso. Bueno, entonces esto también tiene sus otras partes que pensar. El tema de la ciberseguridad, porque si damos una puerta abierta para que esa información entre a nuestro cerebro, entonces pueden entrar cosas que no queremos. Es por eso que Obama, por ejemplo, el presidente Obama, puso a solo un departamento de investigación a pensar en el impacto que esto va a tener jurídicamente en la vida de las personas, y se lanzó la propuesta de anexar a la Carta de los Derechos Humanos un derecho al pensamiento libre o a la libre cognición. O sea, que el día de mañana los gobiernos o alguien no vaya a llegar a entrar en su mente y a cambiarle su libre pensamiento o lo que usted pueda sentir allí. Esto suena muy loco, pero hay otro experimento que por tiempo no lo vamos a poner, pero los experimentos de Greg Gage lo que demuestran es que estas señales eléctricas de nuestro cerebro se pueden codificar y enviar con otros dispositivos eléctricos a los músculos de otra persona. Por lo tanto, se puede controlar el cuerpo de otras personas de manera remota. Eso también tiene muchas implicaciones éticas. ¿Qué va a pasar entonces con, bueno, no sé si no ver series, cómo llevan esto al tema de la guerra, armamentístico, el tema de la suplantación, bueno, en fin. También la otra cara de esa moneda es que si vamos a codificar tan fuertemente de manera digital nuestros cerebros, pues es posible que las soluciones del futuro, las soluciones médicas y biológicas del futuro, sean no a través de las vacunas que estamos esperando ahora, sino de un software o de un hardware que actúe realmente sobre nuestros dispositivos, cuerpo, anexos y nuestra información genética, pues, de siempre. Bueno, ya voy cerrando. Preguntas que emergen en estas situaciones. Por ejemplo, el tema de la telepresencia. Cuando Eduardo Kac, bioartista, en esa obra del Octavo Día, quería trasladar a las personas a un mundo de manera remota por medio de cámaras, pues él todavía entendía esa telepresencia con la que él habló tanto tiempo, pues tecnológicamente era muy limitada si la comparamos con los dispositivos que hay ahora que simulan los olores, como el Nirvana Odor Mask, que es una impresora de olores, o los simuladores ápticos, como los guantes con los que uno puede sentir qué objeto está tomando en su mano dentro de un videojuego, por ejemplo, ¿sí?
La otra pregunta es sobre la pluricepción, porque si las personas se van a conectar en un futuro como se conectaron estos micos del experimento de Nicolelis, va a entrar en crisis el modelo de que solo hay un receptor, que es el modelo en el que se ha basado pues todo el debate filosófico sobre el empirismo, la estética, el racionalismo, y pues hoy en día con las cosas que están pasando vemos que es posible que no sea un solo ente el que esté percibiendo algo, sino que sean varios conectados a la vez. Sí, esto se relaciona entonces con el concepto de endoestética que está en Claudia Janetti en este libro, como esa estética que para poderse activar necesita la interacción y la simulación, o sea, son características constitutivas de lo que vivimos hoy en nuestros medios y en el arte. Entonces, a mí me llama la atención porque es una invitación a superar la vieja dicotomía entre racionalismo y empirismo, ¿sí? Que se decía como, bueno, entonces, ¿cómo siento yo algo? Primero lo pienso, o es al revés, y resulta que es que bajo esa línea de que eso es simultáneo, de que eso es encarnado, de que eso es, que el sensorium no está separado del cuerpo o del alma, no, sino que es un individuo todo. ¿Sí? Entonces, toda esa idea de la estética encarnada que encuentra uno en Dewey, en el pragmatismo, o en Arnheim, en esa hora de ver es pensar, de todos los procesos intelectuales que hace la mente con el solo hecho de estar mirando algo. Entonces, es muy difícil seguir imponiendo esa frontera cuando hoy en día lo que vemos con las neuroimágenes precisamente es que fisiológicamente sí se afectan unos procesos mentales y lo mismo se están dando paralelos psicológicos. Entonces no es que estén diferenciados. Entonces, bajo esa premisa, la clasificación tradicional de los sentidos no es funcional, porque los sentidos hoy en día no es que sean 5 o 9 como los que mostré al principio, sino que son sentidos integrados de muchas maneras y que van a estar conectados a otras máquinas, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, eso también saca nuevas preguntas a trabajos como los de Arthur Chimamura, de trabajos de neuroestética que demuestran cómo la pared frontal del cerebro tiene una labor muy importante en la curaduría de la atención que tenemos como seres. Entonces, ponerle cuidado solo a un objeto y quitarle el cuidado al resto de cosas que lo rodean para poder entender y aprender, eso él lo demuestra con neuroimágenes. Pero entonces yo con esta exposición yo le preguntaría a él, o sea, ¿qué va a pasar con esas funciones de curaduría y de selección de la información cuando el día de mañana nuestro cerebro esté aumentado por las máquinas y pueda, no sé, ser capaz de percibir más cosas al tiempo, o más rápidas, o volverlas a tomar de la memoria? Sí, bueno, entonces, lo otro es el tema de los videojuegos, que a mí pues, siempre me ha interesado y entonces lo intenté relacionar porque estas sociedades en las que estamos son pseudo virtuales, pasamos mucho tiempo en esos paisajes artificiales precisamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otros dispositivos igual de complejos a las interfaces neuronales. Uno es el casco de Dios, lo pueden buscar en la página del MIT Lab, que haciendo una estimulación en los lóbulos del cerebro, pueden llegar a que la persona alucine, no sé, pero tenga una experiencia divina, ¿no? Algo cercano con Dios. Y entonces se ha demostrado que bajo esa premisa es como si Dios habitara dentro de nosotros, ¿sí? Como que hay una parte diseñada dentro del cerebro de nosotros para sentir a Dios. Entonces, si el día de mañana nos podemos conectar, como hace Neil Harbison con la Estación Internacional Espacial,
pues nosotros nos podremos conectar con Dios, no lo sé. ¿O qué tal si nos podemos conectar con nuestros sueños, con los sueños lúcidos? En el caso de Dormio o de Nova Dreamer, son dispositivos que apenas uno se los pone antes de dormir y ellos apenas detectan que uno está en sueño REM, que se mueven las pupilas, emanan unas luces que no lo despiertan uno del todo, pero lo suficiente para tomar conciencia dentro del juego, dentro del sueño, perdón. Entonces, si eso se puede activar a voluntad, o por lo menos con tecnología, el día de mañana puede que esa conexión sinestésica sea sentir un sueño con los olores, o al revés, o sentir los olores por medio de los sueños, pero va a haber una conexión posiblemente con lo psicodélico, con Dios, con lo metafísico, lo que llamo un sentido metafísico, o un sentido onírico. También podría haber una conexión sensorial con nuestros recuerdos, con nuestra memoria. Ya para cerrar, entonces, este es el caso de Vina 48, que es una robot a la cual se le ha grabado horas y horas de la historia de esta persona, que fue la que murió, que era la esposa del creador del robot. Entonces él en su memoria, pues, hace a su esposa robot, empieza a grabar todo para que el Deep Learning empiece a tomar decisiones similares a las que ella tomaba. Entonces, en lo que termina de Gray, que es el que está detrás de este proyecto, es que el día de mañana posiblemente podamos descargar nuestras mentes en una, no sé, una USB en otro cuerpo desarrollado en laboratorio. Por ahora lo están descargando en robots. Pero entonces sí, bajo esta línea propongo entonces también el experimento mental de cómo sería conectarse los sentidos que ya tenemos o los sentidos aumentados con nuestros recuerdos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué lo llamo yo una era hipersensorial? Por eso, porque están nada más aquí, estos son los que hemos hablado y puede que haya muchísimos más sentidos, pero están los 5 del principio, los 4 que hablábamos de la teoría, que yo llamo de segundo grado, los de tercer grado que están en el reino animal, los cuartos, que son el cuarto grado de sentidos que serían los aumentados, tener oído biónico, olfato biónico, más otros grados de sentidos que sería el cibernético, con el que ya cuenta nuestro cyborg irlandés, Neil Harbison, un sentido metafísico, la capacidad de conectar con nuestro, no sé, con esa parte del cerebro que percibe a Dios, el sentido colectivo, la capacidad de conectarnos al tiempo, plurisensorialmente con otras entidades, como lo logra Nicolelis con los micos, y el sentido onírico, la capacidad de volver a nuestras memorias o sueños. ¿Cómo se utilizará este potencial? No sé, por un lado, nos trae libertad, nos trae gozo, nos trae creatividad, y por otro nos puede traer problemas éticos, ontológicos y jurídicos, pero todo eso dependerá, como todo, las tecnologías, del uso que el ser humano le dé. Muchas gracias. Bien, Juan Camilo, muchas gracias. Muy interesante. Tu presentación nos plantea una cantidad de preguntas, de sorpresas, ejemplos impactantes que has presentado en este momento, preguntas bastante abiertas. Vamos entonces a dar paso a que Raúl nos presente esas preguntas que han hecho los asistentes, y les invitamos a seguir formulando sus preguntas en el chat. Adelante, Raúl. Gracias, Juan Camilo, por la presentación. Sí, estuvieron algunas rutas muy interesantes que inquietan cosas. Por ejemplo, preguntan acerca de las prótesis olfativas. Si una persona la pierde, ¿sería posible, por ejemplo, a través de una presión neuronal electrónica, crearla, o se podría mejorar o diseñar bajo esa posibilidad? Bueno, yo no, gracias por la pregunta. No soy neurocirujano ni nada por el estilo, pero lo que he logrado investigar es que
ese es el verdadero cambio, codificar el cerebro y codificar los pensamientos, y ya lo más último, lo más complejo es codificar los estímulos y las sensaciones. Pero si, así como lograron en cierto momento que usted pueda sentir la presión de un balón con una pierna artificial, pues seguramente se puede modificar algo en el cerebro para que usted pueda volver a tomar un recuerdo de un olor, por ejemplo. No sé si un olor en específico, pero sí he leído que pueden retomar como recuerdos, memorias en esas redes neuronales que ellos vuelven a tomar ahí. Gracias, Juan Camilo. Otra pregunta en el sentido Foucaultiano de las disciplinas, que si, por ejemplo, esto que tú has presentado, tienen como esa ruta de disciplina, o más bien si tienen una ruta de libertad y ampliación. Así como terminé, son las dos. Lo que sí es que es un potencial enorme. Por lo que les digo, para mí eso es como la tabla de esmeralda o la piedra filosofal, porque es la posibilidad de volver los pensamientos materia. Entonces eso tiene alcances bélicos como alcances altruistas. Pero sin embargo, lo triste sería condenarlo solo a lo malo, a lo negativo de la tecnología, porque la realidad es que bien utilizado eso podría solucionar muchos problemas y podría expandir la percepción humana a unos niveles pues no humanos precisamente. Indiscutiblemente, Camilo, yo te haría una pregunta acerca, por ejemplo, de estos nuevos paisajes artificiales que tú lo mencionaste varias veces en tu exposición. Si, por ejemplo, estos paisajes artificiales toman ese camino de las poéticas, de las posibilidades creativas, estaríamos subvertiendo esa perspectiva de lo disciplinar. Porque es que ya estamos cansados, por ejemplo, en la sociedad de todas las relaciones de control que nos vienen manteniendo desde hace tiempo a través de las leyes, de las políticas públicas. Pero llegó como un momento y el COVID nos ha hecho pensar un poco en eso. Es importante hoy en día tomar como el camino de ciertas libertades y de ciertas aperturas, y justamente las tecnologías, cuando están en estos ámbitos aumentados después de los sentidos, pues indiscutiblemente marcan una pauta poética hacia un nuevo contexto, que es lo que nos preocupa un poco, volver a la normalidad de los asuntos que han sido como preocupantes, y uno de esos asuntos ha sido el control y la disciplina. ¿Tú qué opinas de eso? Claro, doctor, porque mire que precisamente, o sea, el tema de lo crítico, pues sí es muy importante y todo, pero el problema es que se quede ahí. Y aquí en Colombia somos como especialistas de eso. A mí me parece que el potencial que hay en estas tecnologías y en los paisajes artificiales es la emancipación, claro, y la libertad que esto da. Por ejemplo, el hecho de que uno deje de ser el consumidor análogo, pasivo de siempre, y pase a ser un prosumidor, pueda dialogar, interactuar constantemente como lo hemos hablado, con seres humanos, no humanos, con la misma red, con la inteligencia artificial, desde la inteligencia artificial hasta, como menciono yo en el artículo, hasta con un bosque. El MIT tiene en este momento proyectos donde para usted sentir lo que siente un árbol, ¿no? Entonces eso es también un reencuentro espiritual al que puede llegar el ser humano, y un reencuentro natural con la Gaia, con el tema del Tuluceno. Bueno, este es un tema que se puede cruzar con todo el tema ambiental de punta y de los campos de frontera que tiene pues el debate contemporáneo de las ciencias sociales. Gracias, Juan Camilo. No sé si Liliana, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, quisiera hacer una pregunta y luego damos paso a otra nueva que proviene de los asistentes. Sí, en realidad tengo dos preguntas por el momento, que son las siguientes.
es a partir de dos ideas que planteaste que me suscitaron gran interés y que me parece pueden tener todo un desarrollo hacia adelante. Una de ellas es cuando tú dices las soluciones al tema de la pandemia y el coronavirus para los humanos pueden ser eventualmente ya no la idea de la vacuna, que es esta inoculación del virus a través de un producto que se inyecta al cuerpo natural interno, sino que de pronto la solución puede estar en softwares o en wetwares que de alguna manera, se me ocurrió en este instante, se encuentran por fuera. Es algo así como que si los humanos cada vez más estamos adaptándonos y pensándonos en prótesis, o prótesis no tan pegadas al cuerpo, pero de alguna manera prótesis, de alguna manera pensaba entonces en un wetware o en un hardware o en un software que nos acompañara de una manera relativamente externa y que él sirviera de mediación con el virus. Algo así como que en el planteamiento del microbioma digital, de alguna manera lo que nos han invitado es a repensar las relaciones que tenemos con los virus y con las bacterias. Siempre hemos estado intentando aniquilarlos. De hecho, los antibióticos son antibacterias. Entonces, si pensamos en una idea de negociación, una negociación mediada entre los cuerpos humanos y ese virus, estos virus que nos producen estos niveles de letalidad, cuando tú dijiste esto del software y el hardware en vez de la vacuna, me pareció increíblemente lúcido imaginar entonces un software, un hardware o un wetware, o no sé qué sea exactamente, de pronto un wetware líquido, que sirva como mediación, como lugar prótesis simbólico pero real entre nosotros y el virus, estableciendo otro tipo de negociación que quizás nos permita a los humanos seguir viviendo y tener evidentemente mejores relaciones ecológicas con los virus que vayan más allá de aniquilarlos. Bueno, esa es la primera pregunta y aprovecho de una vez para hacer la segunda, que es con otra idea que dijiste que me suscitó gran interés cuando mencionaste la idea de los sentidos integrados y nos hiciste pensar en integrar los sentidos humanos con los sentidos de los animales, que los anotaste aquí, ecolocalización, etcétera, y además con sentidos que son creados a través de las máquinas, de los procesos maquínicos. Entonces, esta sinergia entre estos tres tipos de sentidos, los de nosotros, los de los otros animales y los de las máquinas, en una idea de ampliación de la percepción, pues me pareció increíblemente sugerente. Quería ver si podrías ampliar un poco más sobre eso. Vale, doctora, gracias. Bueno, lo primero, la primera sí, yo no me voy a dar los créditos porque fue una solución que salió con la discusión con el doctor Raúl, cuando hablábamos de la neuropsicoinmunología cuántica. Eso suena así muy largo, pero nos pusimos a leer y bueno, resulta que hasta la neuropsicoinmunología hasta ahí es como todo el estudio muy serio que hay de que o sea, el manejo psicológico de la persona influye sin duda en la capacidad inmunológica que tiene el cuerpo. O sea, eso suena muy a programación neurolingüística o a esas cosas que hay ahora, pero sí hay todo un sustento médico que muestra que las personas cuando están bien psicológicamente y fuerte tienen como otra respuesta inmunológica. Entonces eso lo llevaron a esa parte cuántica a buscarle como unas nuevas salidas al manejo de las enfermedades y hablando con el doctor Raúl decíamos eso, o sea, todo el mundo está esperando la vacuna y la vacuna biológica y la de siempre, que es con el mismo virus y que ataca al cuerpo y el cuerpo con anticuerpos aprende y todo eso, pero realmente, o sea, claro, nadie se había tirado a dar una propuesta radical de que tal vez es algo externo a nosotros o algo en la conexión entre nosotros lo que nos puede que puede ser más efectivo que la misma vacuna. A mí me parece que hay que explorarlo, no
no tengo sus conocimientos médicos, pero para eso era esta exposición, como para dejar muchas posibilidades, sobre todo. Era jugar con eso, a mí me encanta ese verbo de jugar, y jugar con cosas que en su momento, si lo otro era ficción, pues ahora miren que ya no es tan ficción, entonces eso también podría pasar. Ahorita Harvard acabó de sacar unos tapabocas bioluminiscentes, por ejemplo, ¿sí? que funcionan con esto que le sacan a las algas, y si el virus está presente, pues el tapabocas toma cierto color. Entonces me parece que son soluciones anexas al cuerpo, pero son biotecnológicas. Eso es una solución biotecnológica, por ejemplo. Respecto a la segunda pregunta, doctora, ese era como el reto mío, hacer ahí sí, metacruces, porque son cruces de las sinestesias con las mismas sinestesias. Entonces, cuando yo me puse a hacer el ejercicio, perdón que, a ver si todavía tengo abierta, voy a volver a poner acá porque no vi una diapositiva, donde voy a poner un cuadro aquí de elaboración propia. Entonces yo me puse me tomé el trabajo de hacer unas tablas de combinar, digamos, los primeros 5 sentidos con los segundos 4. Entonces eso da 5 por 4, 20. Después sumar los de la segunda, los segundos con los de los animales. Entonces esos 4 por 3, y empecé a sumar, y cuando menos pensé ya llevaba más de 100 sinestesias diferentes. Entonces me di cuenta que, pues, si después uno empieza a entrecruzar esas sinestesias nuevas, biónicas, con las sinestesias oníricas, más las animales, más las humanas y las no humanas, el resultado es que la capacidad sensorial es de n elevado a la n. O sea, la combinatoria que hay entre una sinestesia y el resto de sinestesias, pues es infinito. Entonces, por eso yo lo llamo una era hipersensorial aumentada. Entonces, acá en este gráfico, eso es lo que yo quiero mostrar. En la mitad, en el centro, están los 5 sentidos de primer grado de toda la vida, y luego en esta segunda área, más como azul, ahí están la combinación de, por ejemplo, yo quiero escuchar a qué suena el coco, o yo quiero escuchar a qué suena la carne, o yo quiero ver cómo suena un piano, ¿sí? O sea, eso estaría en el segundo renglón. Luego, entonces, le voy a llamar a esa, por ejemplo, el sentido de la electrovisión, por ejemplo. Y si yo quiero combinar la electrovisión con el sentido de la ecolocalización olfativa, entonces me va a dar otro quinto nuevo sinestésio, ¿cierto? Entonces, por eso yo aquí lo pongo a expandir en otros ejes que son, por un lado, eso todo combinado en el plano de lo cibernético, de lo virtual. Por otro lado, en el plano de lo que no conocemos, de lo que está más allá de estos planos, ¿sí? de estas 3 dimensiones. Luego, todo lo sensorial que pueda resultar de la unión de muchas sinestesias y de muchos entes perceptores al tiempo. Y cómo eso pues está inmerso en el gran juego del lenguaje que, pues, para los que se inscribieron con el giro lingüístico, pues saben que todo se reduce ahí. Entonces, como que me gusta no dejarlo que se reduce en ese vector, sino más bien a todo esto blanco que hay detrás, que esto sí se lo debo acá al profe Raúl, que él siempre me ha invitado a eso, a buscar, no cierre la pregunta. Entonces, ¿cuál es la infinitud de este tipo de propuestas? Entonces, es todo esto que hay afuera, este espacio blanco que crece exponencialmente. Juan Camilo, hay otra pregunta, que si puedes establecer la relación entre sinestesia y memoria. Entre sinestesia y memoria. ¿Cuál sería la relación o cómo sería?
Bueno, esa es una relación, yo diría que es inseparable. O sea, no es que sea directa, sino que como que no puede haber una cosa sin la otra. Porque cuando yo me senté a hacer el ejercicio de llenar esas tablas de, por ejemplo, cómo se siente, cómo puedo sentir la textura de algo a través del oído. Entonces yo tengo que recurrir a esa biblioteca mental de recordar a qué suena, por ejemplo, el terciopelo, o a qué suena el contacto de las piedras contra las otras piedras. Y ese sonido de esas piedras, de esos concretos, me van a recordar una sensación de textura. Entonces, ese proceso imaginativo, sin duda, es un proceso de memoria, de lo que uno ya ha construido. Que uno puede, no sé, sentir algo totalmente nuevo. Claro, esa es la propuesta, porque los sistemas de input nos van a introducir información que no conocemos. Pero de lo contrario, todo el tiempo para poder hacer procesos sinestésicos, me parece a mí que estamos apelando a la memoria. Mientras no se empiece a introducir la información, o sea, casi que inyectar la información en nuestros cerebros, a lo Matrix que descargaban los programas, pues entonces habrá que apelar a la memoria que hemos tenido siempre. Gracias, Juan Camilo. Bien, muchas gracias. Entonces, damos en este momento por terminado el espacio de las preguntas. Agradecemos a todos ustedes por sus planteamientos, sus inquietudes. Agradecemos al profesor Juan Camilo Giraldo por sus propuestas, por su apertura de pensamiento, por esas ideas novedosas que se están gestando allí en su trabajo de estancia doctoral en el Departamento de Estética y en su tesis de doctorado en el programa de doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la Javeriana. Bien, entonces quiero hacer el cierre de esta sesión y de estas sesiones, comentarles que esta es la última sesión del seminario permanente de la maestría en paisajes artificiales por este momento, es decir, hoy estamos cerrando el ciclo de alrededor de 10 conferencias que hicimos con distintos profesores, varios de ellos de otros países, muchos de ellos que serán profesores de la maestría en paisajes artificiales y otros de ellos que han sido y están siendo estudiantes del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, donde el Departamento de Estética hace su dirección o su acompañamiento en sus tesis y que será, digamos, el espacio al cual también podrían llegar después de cursar la maestría en paisajes artificiales. Los invitamos entonces a inscribirse en esta maestría que cierra su proceso de inscripción el día 30 de julio. Las clases comienzan el 3 de agosto con procesos de inducción y de relación con los temas y los profesores, y propiamente la primera semana de clases de la maestría sería el día 10 de agosto como semana concentrada. Agradecemos entonces a todos ustedes su participación en esta sesión y en las diferentes sesiones que hemos tenido desde el comienzo de la pandemia, todas estas 10 sesiones remotas. Evidentemente vamos a continuar con un proceso de seminario permanente, tanto de la maestría como del Departamento de Estética, a lo largo del semestre y en continuación, como lo hemos venido haciendo desde ya hace varios años, en lo que tiene que ver con el Departamento de Estética. Bien, entonces, pues muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante este espacio. Gracias por los asistentes de otros países que nos han venido acompañando, de universidades en América Latina, en particular en Chile, en Argentina, en México, en Brasil, no solamente, pero principalmente en estos países, también en Europa. Hemos tenido asistentes de distintos países, en especial de España, de Alemania, también hemos tenido de Austria, de Francia y también hemos tenido asistentes de Australia. Aquí en las regiones también y a los profesores
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, a los profesores del Departamento de Estética, también les agradecemos su presencia, así como a profesores de la universidad. Agradezco nuevamente entonces al profesor Juan Camilo Giraldo por su presentación, a Raúl Niño, director del Departamento de Estética, a Jaime Hernández, profesor del Departamento de Estética, y a Natalie Doncel, asistente del Departamento de Estética, por su acompañamiento en estas actividades. Les deseamos una buena tarde y que estén muy bien y se cuiden en sus casas. Muchísimas gracias para todos. Que estén muy bien. Bueno, gracias, Juan Camilo. Gracias, Juan Camilo. Hablamos, chao. Chao.